Hola, Hola, profe, ¿ahora me hola, Hola, ¿qué escucha? tal? Ahí está. bien, bien, bueno, genial. Ahora sí. Eh, Hola. sepan disculpar, sepan disculpar los problemas que tuve, no sé si fue la computadora chiquita esta o qué problema hubo, pero bueno, solucionado, menos mal. Bueno, vamos a continuar con el tema, con un tema nuevo, vamos a iniciar ahora, vamos a ver la autonomía municipal. Eh, para analizar este tema, que es un tema eh, muy importante para la cursada, vamos a comenzar explicando primero brevemente el artículo 5 de la Constitución Federal y luego vamos a analizar el artículo 123. En el artículo 5 es es en uno de los pocos artículos donde se hace referencia a esta cuestión. El artículo 5 fija las reglas de lo que nosotros denominamos reglas de sujeción, que son las reglas que sí o sí tiene que acatar cada Estado miembro o cada provincia cuando va a dictar su constitución, ¿verdad? El artículo 5, entonces, establece lo siguiente. Cada constitución va a dictar cada provincia va a dictar su propia constitución bajo el sistema representativo republicano de gobierno, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure la administración de justicia y su régimen municipal y la educación primaria. Esas son las reglas de sujeción. Y el segundo párrafo dice, bajo estas condiciones, el gobierno federal va a garantizar a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. En la primera parte, donde están las reglas de sujeción, hace referencia a la institución municipal cuando dice que cada provincia tiene que asegurar el régimen municipal. Esa es la única referencia que hacía la Constitución Nacional con respecto al régimen municipal. Y dejaba a cada provincia establecido la organización del mismo. Es decir, que cada provincia solamente tenía que limitarse a asegurar el régimen municipal y cada una, reitero, podía adoptar un régimen municipal autónomo o autárquico, ¿verdad? Entonces, todo el debate doctrinario con respecto a la autonomía municipal se basaba en la interpretación del artículo 5 que vimos recién y a ese vocablo de la regla de sujeción de asegurar el régimen municipal. Repito, si alguno si me estoy explicando mal o no se comprende, por favor me interrumpen y volvemos para atrás, porque Perdón, es doctor. importante que... El Sí, artículo 5 lo hemos visto en teoría constitucional. Cuando claro, vimos teoría constitucional, creo que ahí lo vimos. exacto. O sea que, Eh, ahí el Doctor, buenas artículo tardes. 5, sí, Perdón, recién ingreso a la reunión y quería saber el tema del que estamos hablando nada más allá de que estoy escuchando que hablamos del artículo 5. exacto. Vamos a hablar de la autonomía municipal. Recién arrancamos porque hubo un problema para conectarse. Vamos a hablar de la autonomía municipal. Para explicar este tema tan importante de la autonomía municipal, lo que hacemos es explicar cómo fue consagrada esta institución en la Constitución Nacional. Y decimos que la primera referencia o la única antes de la reforma, porque después de la reforma se consagró expresamente la autonomía municipal en el 123, pero antes de la reforma municipal, antes de la reforma constitucional federal de 1994, la única alusión que hacía la Constitución de 1853-60 a esta institución era en el artículo 5, cuando establece el artículo 5
como regla de sujeción para que los Estados miembros dicten su constitución, la obligación de asegurar cada Estado miembro el régimen municipal. Es decir, que conforme al artículo 5, cada provincia va a dictar su propia constitución conforme a las reglas de sujeción que establece el artículo 5, una de las cuales era la obligación de asegurar el régimen municipal. Pero dejaba en manos de cada provincia, la Constitución de 1853-60, dejaba en manos de cada provincia establecer el alcance del régimen municipal. Solamente le establecía la obligación de asegurar el régimen municipal. Es decir, que cada provincia podía establecer un régimen municipal autónomo o autárquico. Y de ahí que esta cuestión fue abordada por la Constitución, por la Corte de la Nación, que fue la encargada de interpretar el artículo 5, ¿no?, con respecto a este tema del régimen municipal. Así, en un primer momento, la Corte se inclinó por considerar que el municipio era autárquico. Ese fue el criterio que sostuvo la Corte en el fallo Castro María contra Provincia de Buenos Aires de 1902, y que luego fue reafirmado en el fallo Ferrocarriles del Sur contra Provincia de Buenos Aires de 1911. En estos fallos, la Corte sostuvo que el municipio era autárquico. Esa fue la postura que predominó hasta el año 1989, cuando la Corte cambia radicalmente su postura y sostiene que los municipios son autónomos. El fallo en donde cambió la postura y sostuvo la autonomía municipal fue el fallo denominado Ángela Rivademar contra Municipalidad de Rosario. Ahí consagró la Corte la autonomía del municipio. Y esta postura de la autonomía, luego, a los pocos años, fue consagrada constitucionalmente, fue receptada en la Constitución recién con la reforma de 1994, donde se consagró el artículo 123. Como en la reforma la reforma constitucional de 1994 no se podía modificar la primera parte de la Constitución, es decir, no se podía modificar la parte dogmática, no se podía modificar el artículo 5, que hubiera sido lo más sencillo. En vez de lo sencillo hubiera sido, y lo correcto hubiera sido, reemplazar el término, modificar el término régimen municipal que establecía el artículo 5. Pero como no se podía hacer, se introdujo vía oblicua el artículo 123, ¿verdad? Repito, el artículo 123 es donde se consagra expresamente la autonomía municipal. El artículo 123, entonces, dice claramente: cada provincia dicta su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5, y a renglón seguido dice, asegurando la autonomía municipal. Claramente dice, asegurando la autonomía municipal. Y luego continúa señalando y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y económico y financiero. Es decir, que claramente en la reforma de 94 se consagró la autonomía municipal. Estudien el artículo 5, que va relacionado con estudian el artículo 5, que fue incorporado en la reforma, que aclara, reforma oblicuamente el artículo 5,
y claramente dice que cada provincia va a dictar su constitución conforme a lo regulado del artículo 5, asegurando la autonomía municipal. Y agrega, ir reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y financiero, administrativo y económico y financiero. Ahí se consagra lo que nosotros vamos a ver a posteriori, que es la autonomía absoluta. Entonces, Profesor, una sí, consulta. sí, O sea que más allá de la diferencia dogmática, el artículo 5 que dice asegurar el régimen municipal sería lo mismo que autonomía municipal que lo consagra en el claro, 123. exactamente, exactamente. Lo correcto hubiera sido incorporar en el artículo 5 el gobierno municipal. Eso hubiera sido lo que tendría que haber figurado en el artículo 5. Pero como los puntos de coincidencia básicos del Pacto de Olivos, los constituyentes del 94 no podían modificar el artículo 5 por ese pacto, por esos núcleos de coincidencias, no se podía modificar el artículo 5. ¿Qué hicieron? Lo modificaron, pero vía oblicua, incorporando el artículo, redactando el artículo 123, que claramente dice que viene a incorporar y a modificar el artículo 5, porque claramente dice que es obligación de las provincias, cuando van a dictar su constitución, asegurar el gobierno municipal. Después, no los quiero embarullar con la explicación, pero lo correcto, dice Sucherino, que lo correcto hubiera sido que el artículo 5 dijera asegurar el gobierno municipal autónomo, el gobierno municipal, la autonomía municipal, perdón, asegurar la autonomía municipal absoluta. No dice absoluta, pero figuran los 4 aspectos o elementos que tiene la autonomía absoluta, que nosotros vamos a explicar más adelante, que es la autonomía absoluta en el orden institucional, político, administrativo y económico-financiero, ¿verdad? Que son justamente los 4 elementos que incorpora el artículo 123. ¿Por qué? Cuando el municipio cuando la autonomía municipal tenga estos 4 elementos, vamos a estar frente a lo que denomina Sucherino autonomía absoluta. Y en cambio, cuando el municipio carezca de la autonomía institucional, que es el primer elemento, vamos a estar hablando de una autonomía relativa, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el estudio de la autonomía. Entonces, Perdón, ¿puedes repetir los 4 elementos para que la claro, autonomía municipal sea absoluta? Son los 4 elementos que figuran en el artículo 123, con una sola diferencia terminológica que tiene el doctor Sucherino. Pero para hacerlo más fácil, tiene que tener autonomía institucional, autonomía política, autonomía económica y autonomía administrativa, que son que es lo que figura en el artículo 123, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, para esquematizar el análisis, vamos a hacer un pequeño repaso y entonces vamos a decir que la autonomía, hasta antes de la reforma de la Constitución de 1994, había la institución municipal, es decir, antes de la reforma,
del 94, es decir, antes de la sanción del artículo 123, había un debate doctrinario con respecto a si el municipio era autónomo o autárquico. Y el debate surgió porque la Constitución no decía claramente que el municipio era autónomo, como lo dice el 123. Como no decía claramente eso, la única referencia que tenía la Constitución de este instituto era el artículo 5, ¿verdad? Que decía que era una regla de sujeción que cada provincia, cuando iba a dictar su Constitución, tenía que asegurar el régimen municipal. Esa palabra, régimen municipal, es propio de un Estado unitario, es propio de un Estado federal. Por eso es que no corresponde utilizar el vocablo régimen municipal. Y el análisis de ese vocablo fue lo que originó el debate sobre si el municipio era autónomo o autárquico. Al principio la Corte sostuvo que el municipio era autárquico, así lo interpretó en 1902 y en Castro María, y lo ratificó en 1911 Ferrocarriles del Sur, ¿verdad?, contra la provincia de Buenos Aires, hasta que recién en 1989 la Corte dijo no, el municipio es autónomo, en el fallo Ángela Rivademar, contra Municipalidad de Rosario. Ahí sostuvo que el municipio es autónomo, lo cual criterio luego que fue recepcionado en la reforma constitucional del 94, cuando se incorporó el artículo 123, que viene a modificar en forma oblicua el artículo 5. ¿Está claro ahora? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, perfecto, doctor. Sí. Bien, recién ahora, cuando tenemos aclarado que el municipio es autónomo, luego de haber hecho referencia previa a la reforma del 94, hoy en día, por ende, no se discute más si el municipio es autónomo o autárquico. ¿Por qué? Porque la cuestión ya está zanjada, ya no hay más discusión con respecto a este debate. El municipio es autónomo. Tengan presente que fue consagrado en la Constitución de 1994. Estamos hablando para los municipios de todo el país, en toda la República Argentina, los municipios tienen que ser autónomos. Así lo establece el artículo 123. Es decir, que ya carece de sentido ponerse a discutirla si es autárquico o autónomo. Aclarada esta discusión, ahora vamos a explicar esta cuestión de la autonomía municipal, que es fundamental para nosotros, para nuestra materia. La primera tesis que había antes que era la que sostenía la cátedra antes de la reforma del 94, era la autonomía, ¿verdad? Y así estaba la escuela tradicional, o la tesis tradicional, sostenida por el doctor Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre hacía una clasificación de los municipios en municipios de convención y en municipios de delegación. Los municipios de convención son aquellos que pueden ejercer la facultad que tienen el ejercicio del poder constituyente de cuarto grado, que es la facultad que tienen de dictar su propia carta orgánica. Es decir, y después, por otro lado, decía Lisandro de la Torre, que estaban los municipios de delegación. Es decir, que eran los municipios que no podían ejercer el poder constituyente de cuarto grado, que es dictar su propia carta orgánica, y que por ende son regidos por una ley. Hoy en día, esta tesis tradicional
ha sido reemplazada por la tesis moderna en el análisis de la autonomía municipal. Y así, Zuccherino incorpora lo que se denomina la tesis moderna, donde señala que hay dos tipos de autonomía, ¿verdad? Ya no hay más discusión en este tema. Hay dos tipos de autonomía, una autonomía absoluta y una autonomía relativa. La autonomía absoluta viene a ser lo mismo que consideraba Lisandro de la Torre cuando hablaba de los municipios de convención. La autonomía absoluta es aquella en donde es aquella mediante la cual los municipios pueden dictar su propia carta orgánica, es decir, cuando tienen la facultad de dictar su propia carta orgánica. Cuando los municipios carecen de esta facultad de dictar su propia carta orgánica, que es la autonomía institucional, estamos hablando de un municipio con una autonomía relativa. ¿Se entiende o no se entiende nada? Es decir, vamos a aclarar un poco más. Hay municipios que tienen autonomía absoluta, que son los que tienen los 4 elementos que figuran en el artículo 123. La autonomía absoluta entonces tiene 4 elementos: una autonomía institucional, una autonomía política, una autonomía económica financiera y una autonomía administrativa y funcional. Cuando el municipio tiene estos 4 elementos, estamos frente a un municipio de autonomía absoluta. Cuando carecen del primer elemento, es decir, cuando carezcan de autonomía institucional, vamos a estar frente a un municipio que tiene una autonomía relativa. Ahora vamos a volver a explicar un poquito mejor, de forma más amplia, cada uno de estos elementos. Solamente les expliqué el elemento de la autonomía institucional, que es el primer elemento, y es el más importante, la autonomía institucional, porque es lo que va a diferenciar si el municipio tiene una autonomía absoluta o una autonomía relativa. La autonomía institucional supone la posibilidad del municipio de dictarse su propia carta orgánica. Es la facultad que tiene el pueblo del municipio de dictar su propia carta orgánica. ¿Se entiende? La autonomía política es el segundo elemento de la autonomía y es la facultad que tienen los municipios de elegir sus propias autoridades y de establecer el modo de destituirlas. Es la facultad que tienen los municipios, por ejemplo, de escoger o elegir su propia forma de gobierno, que después vamos a ver las formas de gobierno municipal. Luego viene la autonomía económica financiera, que también es muy importante, la autonomía económica financiera, que es la facultad que tiene el municipio de percibir tributos, ¿verdad? De poder imponer impuestos, que es fundamental. Y la última autonomía es la autonomía administrativa funcional, así la denomina Zuccherino, autonomía administrativa funcional, que supone la facultad del municipio de poder ejercer una autonomía administrativa sin injerencia del gobierno central, del gobierno provincial. Es decir, lo que, siguiendo analizando la anterior caracterización clásica de Lisandro de la Torre, todos los municipios, Disculpe, para profesor, Lisandro de la Torre, sí. ¿podría repetir la autonomía administrativa?
es la facultad que tienen los municipios de poder ejercer actos de administración sin injerencia de las autoridades del gobierno estadual. El gobierno provincial, ¿verdad? Claro, del gobierno provincial, sí. Bueno. Es decir, para la teoría clásica con respecto a la autonomía, todos los municipios tendrían que tener autonomía absoluta. Tendría que tener todos autonomía absoluta. Los que no tienen autonomía absoluta son considerados autárquicos. Sucherino, siguiendo la tesis moderna, los clasifica a los municipios, reitero, señalando que todos son autónomos, los clasifica a municipios con autonomía absoluta, que son aquellos que tienen los 4 elementos que vimos recién y que figuran en el artículo 5, perdón, en el artículo 123, y por otro lado establece que hay municipios que tienen una autonomía relativa, que son los que carecen de la autonomía institucional, que son los que no pueden dictarse su propia carta orgánica. Y por eso es que cuando leen ustedes el artículo 123, claramente el artículo 123 dice, les repito, cada provincia va a dictar su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía institucional. Punto, claro. Y después dice, reglando su alcance y contenido en el orden, y ahí están los 4 elementos. ¿Por qué? Ven que dice reglando su alcance y contenido. No es que impone que todos los municipios tienen que ser autónomos. ¿Por qué? Porque cada provincia va a reglar, establecer el alcance y contenido de los municipios en el aspecto institucional, económico, administrativo y económico-financiero. Es decir, porque no le impone a cada provincia la obligación de que tiene que ser autónomo, con una autonomía absoluta. Puede ser que tenga una autonomía relativa, porque al establecer el alcance y contenido, puede establecer que la Constitución provincial, cualquiera, puede establecer que en determinados casos el municipio tenga una autonomía absoluta, en donde tendrá que tener los 4 elementos, o en algunos casos podrá tener una autonomía relativa, cuando no tenga el primer elemento, ¿verdad? Así, por ejemplo, cualquier carta provincial, cualquier constitución provincial, podría establecer que superados determinada cantidad de habitantes, el municipio tendrá una autonomía institucional con los 4 elementos, institucional, político, administrativo y económica financiera. Pero cuando el municipio tenga, por ejemplo, muy pocos, menos, por ejemplo, de determinada cantidad de habitantes, bueno, en ese caso, el municipio no tendrá autonomía absoluta y tendrá una autonomía relativa, porque ahí, porque vemos que en cada caso concreto, la Constitución provincial va a arreglar el alcance y contenido, ¿verdad? No es que derechamente le va a establecer una autonomía absoluta. No, puede tener una autonomía absoluta en tanto y en cuanto tenga estos requisitos, los 4 elementos, pero por ahí, para determinados casos, por ejemplo, cuando haya pocos habitantes, determinado número de habitantes, en ese caso podrá tener una autonomía relativa, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos explicando? Sí, doctor. Profesor. Sí. Quiero aclarar. Por ejemplo, en el caso de baja densidad poblacional, ahí tendrán una autonomía relativa.
Claro, claro, pero siempre el municipio va a ser autónomo. ¿Por qué? Y vamos a explicar un poquito más la autonomía institucional. La autonomía institucional es el primer elemento de la autonomía absoluta. Es la facultad de dictarse su propia carta orgánica. Cuando decimos que es la facultad de dictarse su propia carta orgánica, es la facultad que tiene el pueblo del municipio de ejercer el poder constituyente de cuarto grado. Sería cuando el municipio tenga la facultad de dictar su petit constitución. Carta orgánica es una pequeña constitución. Cuando el municipio tenga, cuando estamos hablando de la autonomía institucional, es cuando entonces el municipio tiene la facultad de dictar su propia carta orgánica. O lo que ustedes conocen como puedan ejercer el poder constituyente de cuarto grado. Cuando el pueblo del municipio ejerce por primera vez y dicta su propia carta orgánica, que vendría a ser un símil con la Constitución, ¿verdad? Ahora, cuando el municipio no tenga la facultad de ejercer el poder constituyente de cuarto grado o ejercer, que es la autonomía institucional, entonces vamos a estar frente a un municipio con una autonomía relativa. ¿Se entiende? Y ¿quién va a regir el aspecto institucional del municipio? Bueno, en ese caso va a estar regido por una ley que va a dictar la legislatura estadual. En ese caso, para los municipios que no puedan ejercer el poder, no tengan la autonomía institucional. Es decir, que los municipios que no puedan dictarse su propia carta orgánica van a estar regidos por una ley que va a dictar la legislatura estadual. ¿Se entiende? Pero tendrán los demás elementos de la autonomía relativa. ¿Está claro? Profesor. Sí. Disculpe, hoy había nombrado el concepto autárquico. Sí. No, o sea, no sé si relacionarlo con la teoría de los municipios de convención y delegación, que queda como una tercera queda como una tercera teoría. No. Ah. No, es decir que tradicionalmente cuando estaba en discusión si el municipio era autónomo o autárquico, existía la tesis tradicional que seguía la cátedra y todos los municipalistas, donde se destacaba la teoría de Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre decía que había municipios de convención y por otro lado municipios de delegación. Los municipios de convención son los municipios que tienen autonomía. Y los municipios de delegación son los que carecen de autonomía y por ende se los consideraba autárquicos. Pero hoy en día esta clasificación no se sigue más y se sigue la tesis moderna, donde se establece que todos los municipios son autónomos. Se deja de lado la clasificación de municipios de delegación. No se los considera más ya municipios de delegación. Se establece que todos son autónomos, que es la tesis moderna, pero se establece que hay municipios que tienen una autonomía absoluta y otros municipios que tienen una autonomía relativa. ¿Está claro? Perfecto, o sea que esto de autárquico no se aplica más. No, ya los municipios no se aplica más, exactamente. Esto lo tienen que saber porque si se le pregunta antes de la reforma del 94 cómo eran considerados los municipios, y ahí empiezan a analizar las escuelas administrativistas, donde está la de Rafael Bielsa, y las escuelas municipalistas,
¿verdad? Y ahí pueden explicar, pueden explayarse y analizar lo que decían unos, lo que decían otros, y a su vez lo que decían las escuelas municipalistas, donde se destaca la de Lisandro de la Torre, donde hacía la clasificación clásica, señalando municipios de convención y delegación. Todo eso es para el conocimiento que tienen que tener. Pero si hoy en día yo les pregunto, ¿los municipios cómo son autónomos o autárquicos? Jurídicamente, porque después ahora vamos a seguir explicando qué es lo que pasa en la práctica. Jurídicamente, yo les pregunto, ¿puede un municipio ser autárquico? ¿Y ustedes qué me van a responder? Desde la reforma del 94, no. Exactamente. ¿Por qué? Porque el artículo 123 establece que todas las provincias tienen que garantizar la autonomía municipal. Pero, siguiendo con la explicación, pero resulta que luego de 1994, cuando se consagró la reforma federal, de la Constitución Federal, paralelamente estaba la reforma de la Constitución Provincial, ¿verdad? Y la reforma de Buenos Aires, estoy hablando. Pero la reforma de la Constitución bonaerense, solamente lo que importaba en ese momento en la reforma bonaerense era una sola cosa, era garantizar la reelección del gobernador, era lo único que interesaba, ¿verdad? Era que Duhalde tuviera la reelección. Y por mezquindades políticas que hubieron ahí, que tuvieron los constituyentes, no se pudo consagrar la autonomía municipal. Y por ende, la Constitución bonaerense, con respecto a esta temática de la autonomía municipal, quedó tal cual estaba consagrada antes, es decir, que sigue estando vigente lo que establecía la Constitución de 1934 con respecto a este tema. Es decir, que no se modificó la sección séptima de la Constitución provincial de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Lo cual claramente fue inconstitucional. Y lo más grave fue que la Constitución bonaerense desaprovechó la oportunidad de ayornar, de poner a la Constitución en pie de igualdad con las provincias más modernas en este tema, y desoyó la manda del 123, que establece que sí o sí tiene que consagrar la autonomía, ¿verdad? Por lo cual no podemos sino concluir que la Constitución bonaerense, a pesar de la reforma de 1994, sigue siendo claramente inconstitucional en este aspecto. ¿Se entiende? Porque no se incorporó la autonomía del municipio. Por eso, si yo les pregunto, hoy en día solamente hay 3 provincias que no han incorporado la autonomía municipal. Y son Buenos Aires, con el agravante de que que Buenos Aires modificó la Constitución paralelamente en el mismo momento que la reforma del 94 de la federal, y fue modificada cuando meses antes había sido reformada la Constitución federal, ¿verdad? Y sin embargo no la adecuó. Las únicas 3 que no han adecuado su Constitución a la manda del 123, es decir, que no incorporan la autonomía, son Buenos Aires,
Santa Fe y Mendoza, que Mendoza está en vías de reforma y está en vías de incorporar la autonomía municipal en Mendoza. Pero nosotros, en la provincia de Buenos Aires, si yo a ustedes les pregunto, el municipio bonaerense, no el municipio en general, le digo, ¿el municipio bonaerense es autónomo o autárquico? ¿Qué van a responder? Es autárquico. ¿Y por qué? Porque no se adecuó la Constitución al 123 y sigue vigente la Constitución de 1934, ¿verdad? Hoy en día, y esta es una cuestión muy importante y muy actual, la importancia de la autonomía. ¿Se acuerdan, para hacer un poquito de repaso, ¿se acuerdan cuando en el gobierno de Pulti, en el periodo de gobernación de Scioli, se implementó en Mar del Plata, que fue una de las primeras, se implementó lo que se conoce como la policía municipal, lo cual era impracticable, porque el municipio es autárquico, ¿verdad? Entonces no se puede establecer una autonomía, una policía municipal, como se quería haber hecho en ese momento. No estamos frente a lo que ustedes ven en la televisión cuando están los duques de Hazard, ¿verdad? La policía de un condado, y termina el condado y viene la policía del otro condado. En la provincia de Buenos Aires eso es un disparate, no existe una policía municipal. Pero bueno, ¿por qué no se podía hacer eso? Luego se organizó la policía municipal, pero bajo la dirección de la policía, de la policía, que depende del Poder Ejecutivo, del gobernador, etcétera, que no tiene nada que ver con lo que uno a primera vista le aparece cuando le dicen policía municipal, ¿verdad? Porque depende del jefe de policía de la provincia. Y no se podía hacer por esta cuestión de que el municipio es autárquico. En la provincia de Buenos Aires el municipio sigue siendo autárquico. El municipio de Buenos Aires no puede imponer impuestos, ¿verdad? El municipio, ¿con qué sobrevive? ¿Cuáles son los recursos financieros del municipio en la provincia de Buenos Aires? El municipio del Partido General Pueyrredón, perdón. ¿De qué vive? ¿Puede imponer impuestos? No. El municipio carece de autonomía económica financiera. El municipio no puede imponer impuestos. El municipio lo único que puede es recaudar mediante la contribución, mediante las tasas municipales, pero no puede imponer impuestos. Imagínense ustedes si el municipio del Partido General Pueyrredón pudiera percibir para sí el impuesto, por ejemplo, el impuesto de inmobiliario urbano, ¿verdad? Que se lleva a la provincia. Podría recaudar una importante cantidad de dinero, que todos esos impuestos se los impone y se los lleva la provincia. Obviamente que no podría haber una doble imposición, tendría que haber una reorganización de esta cuestión. Pero hoy en día los municipios carecen de la facultad para imponer impuestos. Y esta cuestión de la autonomía municipal no es que recién surgió, se puso en debate en 1994, donde
fracasó y no se pusieron de acuerdo los constituyentes de los reformadores, ¿verdad? Esta cuestión ya había sido debatida y ha venido fracasando a lo largo de la historia en la provincia de Buenos Aires. Los más viejos, la gente más grande, se va a acordar de cuando en 1989 el por entonces gobernador Cafiero, el Cafiero I, diría el Babi Checopar, Cafiero I, el abuelo del Cafiero que tenemos ahora, era gobernador en la provincia y quiso modificar la Constitución e modificar la Constitución. Obviamente que, ¿qué pasó ahí? ¿Para qué quería modificarla? Para establecer la reelección, que recién se pudo hacer con el gobierno de Duhalde, que ahí del 94, donde se estableció la reelección del gobernador. Pero en ese momento, la propuesta de la reforma de Cafiero era incorporar la autonomía municipal, pero el caballo de Troya era la reelección del gobernador. Lo único que le importaba ahí era la reelección del gobernador. Y después venía la reforma de la autonomía municipal. Y ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Se hizo una consulta popular a ver si se aceptaba la reforma de la Constitución o no. Y se hizo un plebiscito y donde el pueblo bonaerense votaba por sí o por no. Era un plebiscito. Y lo más loco de todo esto fue que los dos grandes partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, estaban de acuerdo en establecer la reforma. El radicalismo porque se incorporaba la autonomía y el peronismo porque se incorporaba la reforma la reelección del gobernador. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Los partidos minoritarios de ese momento, que era el Modín y los partidos de la UCD, los partidos más pequeños, eran los que se oponían. Y el pueblo se opuso y dijo no a la reforma. Y dijo no a la reforma porque no quería comerse el caballo de Troya por incorporar la autonomía, se incorporara la reelección. Y ahí entonces se perdió la primera oportunidad de la reforma de la Constitución. ¿Me siguen? Y después voy un poco más cerca y los sitúo en la elección del 2015, ¿verdad? Cuando ganó María Eugenia Vidal en la gobernación. Uno de los tantos proyectos que establecía, que proponía realizar Juntos por el Cambio, era modificar la Constitución e incorporar la autonomía municipal. Y el gancho de incorporar la autonomía municipal se lo presentaba como que ahora los intendentes van a poder tener autonomía económica financiera, ¿verdad? Que era lo que yo les estaba hablando anteriormente, y entonces van a poder establecer impuestos, van a poder cobrar, van a tener más autonomía económica financiera, y por ende van a dejar de depender de qué, y que es lo que se sigue debatiendo y seguimos estando igual, y todos los intendentes siguen estando igual. Los intendentes van a dejar de qué, de que cuando llegue el día 5 o el día 10 y no le pagaron a los municipales, les estén prendiendo fuego con gomas en el Consejo Deliberante.
¿Por qué? Y que venga corriendo como un bombero, y ahí moviéndose el gobernador y le baje un cheque y estemos siempre con el tema del látigo y la chequera, ¿verdad? ¿Me explico? Es decir, que los intendentes, en el 2015 se proponía incorporar la autonomía municipal precisamente para que los intendentes dejaran de estar dependiendo de los fondos que les habilita el gobierno estadual, el gobernador, ¿verdad? Con lo cual los alinea, ¿verdad? Así fíjense como muchos partidos vecinalistas, que empezaron siendo un partido vecinalista, como fue en sus orígenes Pulti, yo me acuerdo que era un partido local, y terminó siendo un partido dependiendo del gobierno estadual de turno, ¿verdad? Y se le alineó, ¿por qué? Porque si no, no tenía guita para hacer nada, ¿verdad? Porque el gobernador le bajaba guita, plata, y realizaba obras, y bueno, se alinea detrás del... Y así es como el gobierno provincial va manejando a los intendentes y los va alineando con el látigo y la chequera, ¿verdad? Y si no se alinea, no les baja dinero cuando tienen un mal manejo de las economías municipales. Entonces, a lo que estoy apuntando es que cuando sos oposición, venís y planteás la autonomía municipal. Bueno, ¿qué pasó cuando el gobierno municipal, el gobierno de Juntos por el Cambio, accedió al poder? Y siempre hay cuestiones más importantes que te van a plantear. No, ahora no lo podemos hacer. El otro, nunca más se habló de la autonomía cuando estás en el poder, ¿verdad? Ahora, el gobierno, quien no está en el poder, están los peronistas, y otra vez vuelve a la palestra los proyectos para consagrar la autonomía municipal. Es decir, que cuando tenés el poder para, de una vez por todas, articular y consagrar la autonomía, no la hacen. Es decir, que los políticos, cuando tienen la potestad, tienen las mayorías, o no las tienen, pero no se preocupan no les interesa buscar consensos para, de una vez por todas, consagrar la autonomía municipal. ¿Por qué? Cuando tenés el poder, obviamente que no es conveniente que el municipio sea autónomo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el municipio va a seguir careciendo de autonomía económica y financiera. Y ustedes, si prestan atención, van a ver que casualmente son los que circunstancialmente son opositores, los que salen con la bandera de la autonomía. Pero cuando estás en el poder, esa bandera la arreás, ¿verdad? No, porque hay cuestiones más importantes. Y la verdad que la autonomía es una cuestión muy importante. Por ahí no se ve en los hechos la importancia de la autonomía municipal, pero no hay duda que solamente si la facultad, imagínense si el municipio tiene autonomía institucional y puede dictar su propia carta orgánica y tiene autonomía política. Si tiene autonomía política, que es la facultad de elegir sus propias autoridades, va a elegir sus propias autoridades y no va a tener que ir pegada a las fechas electorales en las que se elige el gobernador. Ahora siempre las elecciones son de intendentes y concejales, son las mismas fechas que hay elecciones para el gobernador, y siempre van todas pegadas, van pegados a las boletas del gobernador. Si tuviera autonomía institucional el municipio, podría establecer una fecha que no sea coincidente con la elección del gobernador. ¿Me explico? Y ahí tendría importancia, y ahí escucharíamos a los concejales qué es lo que plantean, ¿me explico? Y no tener que ir pegada a la elección del gobernador. Pero todas esas cuestiones se ve que no es políticamente redituable para el gobierno oficialista de turno.
¿Alguna duda con estas cuestiones que después vamos a seguir avanzando? Profe. Sí. Sí, si nadie Sí. pregunta, yo le quería hacer una consulta. Hoy dictó Sí. varios antecedentes, o nombró varios antecedentes anteriores a la reforma. Sí. O sea, ya había un Fallos. régimen de... Claro, fallos. ¿Ya había un régimen de municipalidad antes de la reforma del 94 o a partir del 94 empezó su aplicabilidad? No te entiendo. Antes del 94, el municipio era, lo único que tenía que hacer cada provincia era establecer garantizar el régimen municipal. Y cada provincia podía establecer un régimen municipal autónomo o autárquico. Después del 94, ya esa facultad de elegir autónomo o autárquico se acabó. Ahora el régimen municipal, ahora tiene que asegurar la autonomía municipal. Ya no tiene más la posibilidad de elegir un régimen municipal autárquico. Ahora tiene que garantizar la autonomía municipal, porque así lo establece el artículo 123 de la Constitución Nacional, que es la pirámide, la carta fundamental, está en la cúspide, y ninguna norma puede violar a esa norma fundamental del 123. No sé si a eso es la pregunta. Sí, perfecto, a eso iba, apuntado. Claro. Hoy en día ningún municipio puede organizar ningún municipio puede, jurídicamente, porque en los hechos vemos que sigue pasando, ningún municipio puede establecer un municipio autárquico. ¿Por qué? Porque claramente la Constitución establece que el municipio, el Estado miembro, la provincia, tiene que garantizar la autonomía municipal, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? No, doctor. Bueno, voy a ver si puedo hacer disculpen con el tema pude hacer las cosas bien. Voy a ver si puedo hacer una captura de pantalla. Doctor. Sí, te escucho. Le quería mostrar, acá tengo la carta orgánica de la ciudad donde estoy, que es Villa Sí. La Angostura. Y ajá, qué bueno. Tiene 300 artículos. O sea, qué bueno. la hicieron en 2009. Qué bien. Y es súper exhaustiva, pero como usted bien dice, no se puede cumplir porque en definitiva lo que le pasa a todos los municipios ahora es que todo el presupuesto lo gastan en sueldos, entonces Claro. prácticamente no pueden cumplir nada de lo que establecen en la Carta Orgánica. O sea que Claro. está muy linda, pero no es incumplible. Claro. El tema de la autonomía es, fíjense ustedes en Córdoba, por ejemplo, que siempre se eligen elecciones municipales, siempre creo que es Río Cuarto, no me acuerdo qué ciudad, que siempre arranca eligiendo las autoridades municipales. Y lo hacen en forma desdoblada con las elecciones del gobernador, ¿verdad? Y siempre lo hacen como un testeo para ver cómo va la cuestión. Bueno, ¿hay alguna otra duda con respecto a este tema de la autonomía que estuvimos explicando? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta?
En el programa por dice favor. concepto, tipos y clasificación. Los Sí. tipos serían lo que vimos hoy según Sucherino, autonomía absoluta o relativa, ¿verdad? Claro, ¿Y la exacto. clasificación? La clasificación, ahí es cuando ustedes pueden explicar que anteriormente a la reforma existía la tesis clásica de Lisandro de la Torre, donde hablaba de los municipios de convención y delegación, ¿verdad? Pero lo que tiene que quedar el concepto claro, y no tanto guiándose por el programa, es que ustedes tienen que saber que el municipio es autónomo, pero lamentablemente en la provincia de Buenos Aires el municipio sigue siendo autárquico y la Constitución sigue siendo la Constitución provincial sigue siendo inconstitucional, sigue violando el artículo 123. Las únicas 3 provincias que no tienen municipios autónomos son Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, que está en vía de reformar y consagrar la autonomía. Después vamos a seguir explayándonos con estos temas de la autonomía, pero a mí lo que me interesa es que ustedes tengan un análisis crítico y vean por qué a lo largo de la historia en la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires tiene las 2/3 partes de la población que define las elecciones de un país, ¿verdad? Entonces, siempre las elecciones de intendentes, concejales, van pegadas a las fechas en que se establece el cronograma para la elección del gobernador y del presidente. ¿Y por qué? Y porque hay una pila de gente que vota. Imagínense si les repito, cada municipio pudiera tener una fecha para elegir sus intendentes en forma separada del gobernador, ¿verdad? Sería espectacular, pero imagínense la cantidad de gente que vota en La Matanza ahora. Más de 3 millones de personas votan en La Matanza, donde está el kirchnerismo duro, ¿verdad? Y tiene unos votos cautivos, que obviamente que los tipos lo van a querer de que voten en el mismo momento en que se vota el gobernador. Es obvio que los van a seguir pegando ahí. Entonces nunca le va a interesar a los que gobiernan en ese municipio que la elección vaya separada a la del gobernador, por una cuestión lógica, ¿verdad? Pero bueno, va a llegar el momento en que una vez por todas los políticos van a tener que incorporar la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires y cada municipio va a poder dictar su propia carta orgánica, ¿verdad? Y va a tener la facultad de elegir a sus autoridades y a elegir las fechas en donde se llevarán a cabo las elecciones y despegarse de las fechas del gobierno, las fechas para el gobierno, donde se eligen legisladores provinciales y ejecutivos, ¿verdad? ¿Alguna cuestión, alguna duda o alguna opinión con respecto a este tema que yo les estoy profesor, planteando? le hago una consulta. Sí. No sé si es una normativa provincial, creo, acá en Neuquén, pero Sí. según entiendo, cuando un municipio llega a 9.000 habitantes, se le otorga como categoría 1, luego si pasa a los 20.000, creo que es categoría 2, y así entonces va recibiendo más presupuesto de la provincia. No sé si es así también en provincia de Buenos Aires o cada provincia puede... En la provincia de Buenos Aires todos los municipios son autárquicos.
¿Qué quiere decir? Esto es importante para completar lo que estuvimos explicando. En la provincia de Buenos Aires, todos los municipios son autárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún municipio puede ejercer el poder constituyente de cuarto grado, ¿verdad? Ningún municipio tiene la facultad de tener autonomía económica financiera. Por ende, todos los municipios dependen de lo que se llama de una ley que rige la vida de los 123 municipios, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades. Todos los municipios se rigen por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esta es una ley que sancionó y modificó por última vez la legislatura estadual en 1958 durante el gobierno de facto. Y todos los municipios de la provincia de Buenos Aires se rigen por esa ley orgánica se llama así, Ley Orgánica de las Municipalidades. Y esa ley va a regir la vida tanto del municipio de La Matanza, que tiene 3 millones de habitantes, como el pequeño municipio de Carmen de Patagones. Todos los municipios, imagínense la locura, ¿no? Todos los municipios se rigen por una misma ley orgánica. La única diferencia es que, por ejemplo, en los municipios de mayor cantidad de habitantes van a tener 24 concejales y el intendente, y en los de menos habitantes van a poder elegir 12. Pero en todos los demás municipios, siempre hago hincapié por la dimensión que tiene La Matanza está regida por la misma ley orgánica, es decir, que elige el intendente y 24 concejales. Y de ahí es que, no sé si alguno lo conoce, lo ha escuchado hablar, por ejemplo, a Jorge Asís, el turco Asís, que les dice, ¿cómo les dice el turco Asís a los intendentes? ¿Alguno lo ha escuchado alguna vez? Los caciques del conurbano. Claro, no le dice los caciques del conurbano, él le dice con ironía los mini gobernadores, le dice el turco, porque son realmente, son caciques, tienen mucha importancia. Y él les dice, irónicamente, los mini gobernadores, ¿verdad? Y a lo que voy es que esos mini gobernadores están regidos, todos los municipios están regidos por la misma ley orgánica, la ley orgánica de las municipalidades. Es decir, que ningún municipio tiene autonomía institucional, ningún municipio puede dictar su propia carta orgánica, y por ende, por lo cual siguen siendo autárquicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿La inconstitucionalidad la que tiene que pedir el intendente? Ha habido muchos proyectos y si alguno googlea en la actualidad, ha habido muchos intentos, pero nunca han prosperado, porque tranquilamente cualquier intendente podría plantear una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero en la práctica nunca ha tenido una resolución favorable. Si yo mal no recuerdo, hace poco tiempo, el intendente de Castelli, que es un gobierno kirchnerista, planteó, para sorpresa mía, la inconstitucionalidad y solicitaba la autonomía municipal. No me acuerdo cómo se llama, pero acá hace poquito tiempo lo leí en la web, en una nota que había solicitado, había planteado, después la voy a buscar. Pero, ¿qué es lo que tendría que haber acá? Lo que tendría que hacerse es reformar, tendría que haber una convención reformadora y reformar la Constitución bonaerense. Yo les digo, por ejemplo, en el 2015, cuando les hablé del proyecto que habían planteado Juntos por el Cambio, que después cuando fueron gobierno no se planteó, es un proyecto
que lo pueden bajar, pueden googlearlo y lo van a encontrar. Es un proyecto que dice expediente E en mayúscula 30-2015-2016. Es un proyecto que fue presentado por los senadores Roberto Costa, que todavía sigue siendo senador, y Nidia Moirano. Roberto Costa, 2x3 aparece ahí en Intratable, siempre aparece. Roberto Costa, que era radical, después fue peronista, ¿cómo se llama? De estos, de masa. Bueno, se me fue el nombre. Después fue saltando de ahí, pasó al bloque de Juntos por el Cambio, o Vamos Juntos se llamaba, pero es el proyecto que presentó el bloque ese en cuestión, que lo pueden bajar y lo pueden leer, ¿verdad? Y que está muy, muy bien, y que, por ejemplo, establece ya les digo, establece en el artículo 190, en la reforma esta, dice que el municipio es la comunidad natural dotada de autonomía institucional, política, económica, financiera, tributaria y administrativa. Consagra la esencia del municipio. Después incorpora este proyecto la figura del intendente y viceintendente. Dice que pueden ser reelectos solo por un nuevo periodo, ¿verdad? No, le pone un freno a las reelecciones. La crítica es que sigue manteniendo el sistema del delegado municipal, que nosotros ya lo habíamos criticado, y en el artículo 191 dice esto que es importante para que se entienda lo que estamos hablando de autonomía absoluta o relativa. En el 190 establece que los municipios son autónomos, una institución natural, etcétera, etcétera. Y en el 191 dice, los partidos que no excedan de 40.000 habitantes podrán dictar los partidos que excedan de 40.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica por convención convocada al efecto. Es decir, y los que no seguirán rigiéndose por la ley orgánica de las municipalidades, que es la que se siguen rigiendo en la actualidad todos los municipios. Por lo cual, los partidos que tengan más de 40.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica, con lo cual adquirirán autonomía institucional. Y tendrán así, sumado a los otros tres elementos, tendrán una autonomía absoluta. ¿Se entiende con esto? O sea, la autonomía absoluta era solo prevista para los municipios mayores, en cuanto a habitantes. Claro, porque van a ser esos los municipios que tengan mayor cantidad de habitantes. Ahí esta reforma pone los de más de 40.000 podrán dictar su propia carta orgánica, por una convención que se va a convocar al efecto. Al dictar su propia carta orgánica, van a poder ejercer la autonomía institucional, que es la facultad del pueblo, del municipio, de dictar su carta orgánica, es el poder constituyente de cuarto grado, ¿verdad? Al poder dictar su propia carta orgánica, por ende, tienen autonomía institucional y por ende van a ser municipios con una autonomía absoluta. Pero, repito, todo eso está en proyectos, pero lamentablemente en los hechos la Constitución bonaerense sigue violando el 123 y sigue estableciendo a los municipios como entes autárquicos.
todos los municipios en la provincia de Buenos Aires se rigen por la ley orgánica de las municipalidades. Por eso es un disparate cuando nosotros escuchamos que en Sierra de los Padres quieren tener su autonomía. Es un disparate, porque ni siquiera nosotros, ni siquiera en el Partido de General Pueyrredón hay autonomía. ¿De qué estamos hablando? Para hablar con propiedad, ningún municipio en la provincia de Buenos Aires es autónomo, ¿verdad? Todos son autárquicos. Por más que se establezca el 123, en los hechos todos los municipios en la provincia de Buenos Aires son autárquicos. Por eso nosotros, que abogados, y ustedes que pronto lo serán, tenemos que hablar con propiedad. Y cuando hablan de la autonomía de Batán, autonomía de la Sierra, no, es un disparate lo que están diciendo. Ningún municipio es autónomo, lamentablemente, ¿verdad? Hasta que no se reforme la Constitución bonaerense, nunca podremos hablar de autonomía municipal. Bueno, chicos, no los entretengo más y nos vemos, ya saqué captura de pantalla, nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias, chicos, nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igualmente, gracias.